Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther. Bienvenido y bienvenida a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Hemos sido bastante insistentes en cuanto a invitaros a esta jornada porque, bueno, un poco lo que os queremos trasladar precisamente en la misma es la importancia y la relevancia que puede tener este proyecto, no ya exclusivamente en el marco de este plan de sostenibilidad turística en destino que se está ejecutando, sino más allá como lo que es el destino turístico propiamente dicho de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Entonces, si os parece, voy a compartiros una pequeña presentación que hemos preparado para ir siguiendo el hilo de lo que os queremos contar. Y como bien ha señalado Esther, la idea es que desde hoy arranquemos los trabajos de esta asesoría individualizada y gratuita. Es decir, lo que queremos es pues, iniciar ese proceso de asesoramiento y de acompañamiento a empresas turísticas, tanto de restauración, hoteles, empresas de turismo activo, turismo de observación, oleoturismo y transporte, son los ámbitos a los que se dirige. Y durante los próximos meses, aproximadamente 6-7 meses, pues ayudarles tanto en ese trabajo de recopilación de datos y de diseño o desarrollo de una estrategia de descarbonización de vuestra actividad, como en el caso de aquellos que lo consideréis, pues como bien ha señalado Esther, también la obtención de algún tipo de certificado o reconocimiento que os ayude a la hora de optar a algunos de los beneficios que puede tener este tipo de iniciativa. En ese sentido, pues, como os decía, arrancamos los trabajos y en este caso lo primero que nos gustaría era presentarnos. Somos Sostenibilidad Medida, somos la entidad o la empresa que nos va a desarrollar de la mano siempre de la Diputación de Jaén y, como bien se ha comentado, en el marco de este Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, de ese plan de sostenibilidad turística en destino que se está ejecutando de la mano de la Diputación de Jaén. Concretamente, las dos personas de Sostenibilidad Medida que vamos a coordinar este proyecto y que estamos esta mañana acompañándoos también en esta sesión, bueno, pues de un lado está Rafael Gómez, que sí está conectado y que os saluda. Bueno, Hola. nada, igualmente agradecer a todos la asistencia y espero que podamos ayudaros. Sí, además, Rafa tuvo la oportunidad de participar ya en unas jornadas previamente que se celebraron en vuestro territorio, en la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, precisamente hablando de sostenibilidad aplicada a la actividad turística y al turismo deportivo. Y bueno, por otro lado, pues también estoy yo, Juan Mate, que bueno, de alguna forma he sido el que ha iniciado este primer contacto con algunos de vosotros, con algunos incluso he podido hablar por teléfono en esta semana. Y bueno, con cualquiera de los dos, pues durante las próximas semanas vamos a tener un contacto más fluido y os intentaremos ayudar en cuanto a resolveros cualquier duda o consulta y, por supuesto, durante el proceso propiamente dicho de elaboración de estos trabajos de cálculo de huella de carbono. Y precisamente en ese sentido, por poner un poco de contexto, de alguna forma hemos hablado de este plan de sostenibilidad turística en destino del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y como decía, una iniciativa que creo que conocéis incluso bastante mejor que nosotros porque estáis implicados en otras actividades y en otras iniciativas que se están desarrollando. Es un proyecto que está liderando la Diputación de Jaén y que en este caso concreto está impulsando un nuevo modelo de movilidad sostenible en torno a la actividad turística de este espacio natural y con el que se busca también descentralizar la oferta, desestacionalizar la demanda y fidelizar al visitante con acciones de innovación digital. De alguna forma, uno de los objetivos que subyace a este plan de sostenibilidad turística, y el propio nombre lo dice, el plan de sostenibilidad, es contribuir a la transición ecológica y sobre todo a que se adopten medidas de sostenibilidad
tejido empresarial turístico de 23 municipios de estas 3 comarcas que integran este espacio natural. Por tanto, como bien señalaba Esther, es una actividad orientada a empresas y que lo que quiere es que precisamente, bueno, pues que las empresas y los servicios turísticos que se prestan desde ellas en el Parque Natural, perdón, de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, pues tengan poco a poco, cada vez más, un marcado carácter de sostenibilidad en su identidad y de alguna forma, bueno, pues también eso llegue hasta los potenciales clientes y los potenciales turistas, que poco a poco pues somos cada vez más conscientes de que están empezando a demandar este tipo de cuestiones. Pero además, y ahora profundizaremos en esa idea, también se trata de una cuestión, la de abordar las cuestiones de cambio climático en relación con el turismo, que también puede ser beneficioso por otro tipo de cuestiones, y es precisamente porque ninguna actividad económica, y mucho menos la del turismo, es ajena a los impactos que está teniendo el cambio climático. Y por eso esta iniciativa también os puede ayudar a reforzar vuestra capacidad de respuesta frente a esa iniciativa. Dentro de las 21 grandes actuaciones que se están planteando o que se plantearon en ese plan de sostenibilidad turística en destino, hay, como he dicho, algunas dirigidas a diversificar la oferta turística, identificando nuevos recursos, impulsando el ecoturismo, o bien contribuyendo a que la actividad turística que ya estáis desarrollando tenga un menor impacto. Precisamente dentro de este último grupo de grandes actuaciones es donde se incluye esta asistencia técnica para la reducción de la huella de carbono, porque de alguna forma lo que viene a evidenciar y para lo que ayuda el cálculo de la huella de carbono es, por un lado, a conocer de qué forma una actividad económica, en este caso vuestra actividad turística, impacta o contribuye a generar cambio climático, y por tanto lo que nosotros vamos a pretender es identificar en el estado actual en el que estáis generando ese impacto en el cambio climático y desarrollar una serie de medidas, un plan de reducción que os ayude a reducir ese impacto poco a poco en los próximos años. Por tanto, de manera global, lo que vamos a conseguir es que se reduzca ese impacto en el cambio climático de la actividad turística del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y damos por hecho y lo hemos asumido como tal que está plenamente aceptado, que es el cambio climático, pero bueno, simplemente por dar esa pincelada o una pincelada inicial de qué es esto o qué es el cambio climático, a qué se refiere este fenómeno, básicamente lo que viene a referirse es a los cambios a largo plazo que se están produciendo principalmente la temperatura como una forma muy evidente de percibirlo, pero sobre todo en los patrones climáticos, es decir, en cómo se comporta el clima en la atmósfera de nuestro planeta. Y bueno, este cambio climático lo que ocurre es que de manera natural el clima ha sido cambiante, ha ido cambiando. Sin embargo, a lo largo del siglo, desde mediados del siglo XIX y fruto de la actividad humana, pues se han generado, o por decirlo así, se han acelerado esos cambios y sobre todo se han hecho cada vez más extremos los cambios que se producen. De manera que, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles, es decir, la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros, y principalmente de CO2, pues lo que se ha generado es sobre todo alterar esos patrones climáticos que había en la atmósfera y acelerarlos, hacerlos cada vez más extremos, y eso es lo que de manera global se denomina cambio climático. En esta imagen que os compartimos, precisamente se habla de un recurso didáctico que se llama las Climate Stripes, las franjas climáticas, y lo que viene a decir es que tomando como referencia el año o la media de las temperaturas entre el año 1961 y 2010, es decir, 50 años muy recientes, tomando como media las temperaturas en esos 50 años, cómo han ido evolucionando. Y vemos cómo los colores azules, que son en temperaturas por debajo de esa media, se han producido siempre en el periodo anterior, es decir, desde 1970 hacia atrás, y sin embargo, desde el año 2000 en adelante, vemos cómo el color de esa franja es rojo y cada vez más intenso. Es decir,
Esto quiere decir que las temperaturas se han incrementado respecto a esa media. Por tanto, ese calentamiento global asociado al cambio climático se evidencia de una manera científica y basada en datos. Tal es así que los actuales retos en materia de cambio climático ya no son evitar el cambio climático, es decir, un cambio climático cero, sino conseguir que ese aumento de temperatura no supere de media el 1,5 grados centígrados. Por tanto, ya digo que ya lo que estamos trabajando es para mitigar el cambio climático, es decir, no frenarlo ni revertirlo, sino simplemente evitar que los efectos que va a generar sean los menos dañinos posibles. Pues bien, en ese sentido, cuando hablamos de turismo, obviamente no se nos viene a la mente como una actividad que genere un gran impacto en el cambio climático. Tradicionalmente, las imágenes que han ilustrado los impactos en el cambio climático de la actividad humana han sido grandes instalaciones industriales donde se producía energía u otros bienes y otros materiales. Disculpa, Juan José, perdona, vamos a pedir que los asistentes, por favor, bueno, por favor, ¿podéis cerrar vuestros micrófonos? Sí, un segundo. Disculpa. No, no, para nada. Vale, creo que ya están silenciados. Bueno, pues os comentaba que posiblemente la imagen que tradicionalmente se os ha venido a la mente cuando hablábamos de cambio climático eran grandes instalaciones industriales o bien atascos de congestión de vehículos en las grandes ciudades, etcétera. Es decir, era una imagen muy vinculada a la contaminación, al consumo intensivo de energía, a la actividad industrial, etcétera. Sin embargo, poco a poco, precisamente esas grandes actividades industriales han ido haciendo esta transición hacia la sostenibilidad y cada vez utilizando más energías de origen renovable y otro tipo de medidas. Y hoy por hoy hay otras actividades que hace años no tenían tanto impacto, pero que poco a poco están siendo más relevantes en materia de cambio climático. Y es lo que ha ocurrido con el turismo. De manera global, el turismo representa el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Y por daros un dato, ese 8% es lo mismo que representa la agricultura en el total de emisiones de nuestro país, de España. Por tanto, ya veis cómo poco a poco la actividad turística, el consumo de energía, los desplazamientos que genera, la generación de residuos y otro tipo de impactos asociados a la actividad turística, poco a poco está siendo cada vez más una actividad más relevante en materia de contribución negativa al cambio climático. Pero no solo eso, sino que dentro de los planes de actuación, por ejemplo, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, pues precisamente uno de los sectores clave donde se plantean medidas tanto de mitigación como de adaptación son las actividades turísticas. Por tanto, vemos que cada vez es más necesario abordar las cuestiones de cambio climático dentro del sector turístico. Y más allá de eso, de esta contribución en forma de emisiones, también ocurre una circunstancia y es que cada día o a la hora de plantear la idoneidad de un destino turístico, en este caso el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Surrí y Las Villas, hay diferentes cuestiones subjetivas, objetivas, etcétera, que ayudan a poner en valor y a que un turista, un potencial turista, elige ese destino turístico. Dentro de ellas, pues principalmente son determinados recursos turísticos que tiene el destino, culturales, sociales, ambientales, deportivos, por supuesto asociados al alojamiento, a la calidad, etc. Y poco a poco vemos que dentro de esos recursos turísticos, uno de ellos que cada vez tiene más relevancia es el clima. Tanto el clima en el sentido de un buen clima, como la existencia de unas condiciones climáticas que hagan confortable la estancia durante esa visita. ¿Y qué ocurre? Pues que, como decía antes, uno de los factores del cambio climático es, sobre todo, fenómenos cada vez más extremos y fenómenos cada vez menos previsibles. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en ese sentido el clima puede ser un factor de inestabilidad dentro de un destino turístico. Veo que Amparo ha levantado la mano.
No sé si tiene alguna duda o alguna consulta. No, bueno, habrá sido algún despiste. Continuamos entonces. Os decía eso, que cada vez más el clima puede ser un recurso turístico en positivo o en negativo por la inestabilidad o por las afecciones que pueda tener en diferentes recursos turísticos del propio destino. Y en ese sentido, precisamente, nos encontramos con que el clima tiene un efecto directo en los turistas, en su confort, ya sea por lo extremo de las temperaturas que se den en ese destino en determinadas estaciones del año, por fenómenos físicos o meteorológicos, como pueden ser precipitaciones, viento, etcétera, en función de determinadas características o determinadas actividades que se quieran desarrollar en el entorno natural. Y por supuesto también otras variables estéticas, como por ejemplo turismo asociado a la observación y precisamente a la observación del cielo, de los astros, es uno de los recursos turísticos que se está intentando potenciar en vuestro territorio, en vuestra comarca. Y por supuesto, cuestiones como la visibilidad o la nubosidad, pues podría ser un elemento que condicionara la viabilidad de ese recurso turístico. Pero es que además también tiene una influencia importantísima en la flora, en la fauna, en determinados valores naturales que por supuesto son una de las señas de identidad de vuestro destino turístico. Y por supuesto lo que comentábamos, la aparición de fenómenos extremos, ya sean inundaciones, olas de calor, olas de frío, danas como la que parece que viene estos días, pues sabéis que tienen una importancia bastante relevante al final en la actividad turística. Por tanto, nos encontramos con que la rentabilidad y la viabilidad de los destinos y negocios turísticos, aunque no lo quieran, están influidos por el clima y por tanto el cambio climático es un elemento que va a determinar que esa influencia sea más o menos importante. Si bien es cierto que no se puede plantear que cualquier actividad turística per se tenga la capacidad de revertir estos efectos del cambio climático, sí que es cierto que siendo una actividad muy vulnerable al cambio climático, es importante que las actividades turísticas empiecen a tomar conciencia de ello y sobre todo empiecen a aportar su granito de arena para mitigar, es decir, para reducir esos impactos en el cambio climático y también para adaptarse de alguna forma a los impactos que poco a poco se ve que pueden venir. En ese sentido, en materia de adaptación, pensad una circunstancia que hemos vivido hace relativamente poco. Antes de la aparición de la guerra de Ucrania, pareciera que los precios de la energía habían sido estables, no tenían una influencia muy determinante en los negocios, etc. Las empresas que por entonces, antes de aquella situación, ya habían calculado huella de carbono y tenían alguna medida en materia de eficiencia energética, etc., pues obviamente cuando se encontraron con una situación en la que había unos precios de energía muy disparados, una variabilidad enorme en cuanto a estos precios y su impacto en sus modelos de negocio, aquellas empresas que ya tenían medidas de eficiencia energética y que habían hecho este tipo de análisis, pues tuvieron una serie de información que le ayudó a tomar decisiones de una manera mucho más inteligente y ágil frente a las empresas que hasta ahora no se habían planteado qué relevancia tenía el precio de la energía en su actividad y que obviamente pues, se vieron mucho más afectadas. Por tanto, esto es algo que el cambio climático también puede plantear, pero que puede venir, como vemos, de otros ámbitos o otra serie de circunstancias. Así que este tipo de herramientas y de iniciativas con las que vamos a trabajar también nos pueden ayudar en ese sentido a una mayor resiliencia de vuestra actividad en la respuesta frente a diferentes cuestiones, tanto ambientales o climáticas como de otro tipo. Y por supuesto, lo que comentábamos, esta imagen de vuestro parque natural, obviamente es uno de los grandes atractivos, y ya sabéis, bueno, pues que el cambio climático lo que va a generar es que posiblemente haya cambio en la misma, ya sea de este reservorio de agua no tenga este aspecto tan bueno, tan
positivo en los próximos años, durante muchos meses al cabo del año, la vegetación cambie y posiblemente tampoco tenga este aspecto. Algunas de las especies de flora y de fauna que atraen también visitantes para fomentar su observación, igual dejan de estar presentes porque tienen que emigrar a otros territorios o desplazarse. Es decir, el cambio climático puede cambiar todo esto y lo importante es que aún estamos, como decíamos, a tiempo de que sus efectos no sean todos los graves que a priori parece que pueden llegar a ser. Y por supuesto, vemos también cómo, en relación con el cambio climático, poco a poco se toma cada vez más conciencia de cómo el turismo, en este caso tenemos el ejemplo de un hotel, pues tiene impacto en materia de CO2, de consumo de energía, de consumo de agua, que también está relacionado con el consumo de energía a través del agua caliente, del uso de climatizadores, que también tiene relación con las emisiones de gases de efecto invernadero y otra serie de actividades. Por tanto, vemos cómo todas las cuestiones relacionadas con cambio climático también tienen una relación bastante transversal con otras cuestiones de sostenibilidad en el sector turístico. Y dicho esto, cuando hablamos de huella de carbono y de cambio climático, exactamente qué es lo que queremos medir o a qué es a lo que nos referimos. Porque es importante empezar a concretar exactamente qué es lo que se quiere medir dentro de cada una de vuestras actividades dentro de este programa. Pues bien, la huella de carbono es, por decirlo así, la unidad de referencia o el modo de contabilizar ese impacto en el cambio climático que se ha adoptado de manera global dentro de los ámbitos científicos y técnicos para tener un lenguaje común en cuanto a cuando las empresas hablan de su impacto en el cambio climático, todos utilicen las mismas unidades de referencia y las mismas maneras para calcularlo. Esta huella de carbono lo que tiene es una serie de estándares a nivel internacional que la calculan, ya sea un estándar como el denominado GHG Protocol, que es una norma creada por los sectores empresariales, o una norma como la ISO 14064, que os sonará y que es una norma similar a las de calidad o de medio ambiente, ISO 9001 o ISO 14001. Y entonces en esas normativas lo que se ha establecido es la manera de calcularlo. Un primer elemento que se tiene en cuenta a la hora de establecer este cálculo es diferenciar entre emisiones directas de vuestra actividad e emisiones indirectas de vuestra actividad. ¿Por qué? Pues porque las emisiones directas son aquellas en las que la capacidad de decisión de vosotros sobre vuestra empresa es prácticamente total y por tanto tenéis la capacidad de decidir si seguir generando emisiones o evitarlas. Por tanto, esas emisiones de alcance 1 o directas que veis en la pantalla son las que principalmente vamos a medir, porque ahí tenéis una responsabilidad total. Es decir, podéis decidir utilizar combustibles fósiles o utilizar un determinado tipo de vehículo o buscar alternativas. Por tanto, esas son principalmente las que vamos a incluir en este inventario. Pero también vamos a incluir las de alcance 2 o indirecto, que son emisiones indirectas pero derivadas de vuestro consumo de electricidad. ¿Por qué? Porque en este caso vuestra capacidad de decisión no es total, pero sí tiene una gran influencia, porque vosotros podéis decidir adquirir energía de una determinada compañía eléctrica u otra, o bien o optar por instalaciones de autoconsumo y por tanto ser independientes de estas compañías eléctricas. Por tanto, a día de hoy ya hay un amplio abanico de opciones para que vuestras emisiones de alcance 2 sean lo más limitadas posible. Lo que sí vamos a dejar fuera son las que se llaman de alcance 3, que son las derivadas de vuestra red de suministro y el consumo que hacéis de determinados bienes o la adquisición de determinados servicios. Es decir, son actividades sobre las que no tenéis apenas capacidad porque dependéis de que vuestros proveedores adopten una serie de criterios en materia de sostenibilidad que no siempre son fáciles de adoptar. Por tanto, como os digo, vamos a medir emisiones de alcance 1 y 2 y lo que vamos a hacer es que estas emisiones generan principalmente 6 tipos de gases.
no solo CO2, sino también a gases refrigerantes y también metano y óxido nitroso. Entonces lo que vamos a utilizar es diagnosticar en vuestra actividad qué actividades son las que consumen combustibles fósiles o energía y por tanto generan este tipo de gases y hacer un inventario, es decir, contabilizarlas y calcular cuántos gases son los que se generan. Eso básicamente es la huella de carbono, la contabilidad de cuántos gases de efecto invernadero generáis en vuestra actividad. Y para eso, la cronología de las tareas que queremos realizar, es decir, cómo vamos a poner en marcha este tipo de medidas, pues bueno, pues en primer lugar, vamos a tener una fase en estas primeras semanas de inscripción y selección de las empresas participantes. Esta jornada lo que queremos es trasladarlo, esta iniciativa y este programa de trabajo, y como bien decía Esther, desde hoy podréis inscribiros y plantearemos una fecha límite para hacer esa inscripción, en la que haremos la selección de las empresas participantes en función de los criterios que ya he señalado y que ahora comentaremos. Posteriormente, esperamos que en un plazo de unos 15 días podemos empezar a hacer la visita a las empresas seleccionadas, y esta visita lo que quiere es facilitar la recogida de datos, pero sobre todo conocer vuestras instalaciones para detectar posibles actividades alternativas que podéis implantar, etcétera, y que de alguna forma ese inventario de gases de efecto invernadero pues sea bueno, pues lo más fiel posible a la realidad de vuestra actividad. Es decir, no sea simplemente una cuestión que nos comentéis o que nos facilitéis vía documentación o a través de videoconferencias, sino que también en una visita podamos incrementar la información que nos facilitáis. A partir de aquí empezaremos la preparación tanto de ese inventario de emisiones como del plan de reducción, y básicamente lo que queremos es que al final tengáis, por decirlo así, un informe de vuestra huella de carbono y un documento de las medidas que planteáis para reducirla en función de las posibilidades que tiene vuestra actividad. Y como bien se comentaba también al principio, aquellas empresas que tengáis interés, pues podemos completarlo con la inscripción en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Ahora os comentaremos el interés o el porqué de este registro, pero bueno, será una última fase en la que aquellas empresas que quieran obtener un distintivo, pues tendrán que completarlo, y esto ya será algo en la que os ayudaremos a preparar esa documentación, pero que quedará un poco en manos también de los trámites del propio ministerio. ¿Cómo se va a hacer esta inscripción? Pues como os decimos, desde hoy se abre este plazo de inscripción a través de la web, y lo que se ha creado es un espacio en la web de Diputación de Jaén donde se describe esta actividad en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y en la misma hay un link para acceder al formulario de inscripción de las empresas. Por tanto, aunque algunas ya nos habéis comentado que tenéis interés en hacer esta actividad y en participar en la misma y demás, lo que queremos a partir de ahora es que hagáis esa inscripción o formalicéis esa inscripción de una manera total y completa para tener ese listado y poder hacer la selección. Como bien se ha comentado, el objetivo es llegar a 50 empresas, serían el máximo de empresas a las que podríamos prestar esta asistencia técnica, y obviamente somos conscientes de que hay en torno a algo más de 200, casi 300 empresas dentro de los sectores turísticos que hemos comentado al principio que podrían ser beneficiarias de esta iniciativa. Entonces vamos a hacer un proceso de selección en el que la prioridad, el primer rango de prioridad será para aquellas empresas que estáis adheridas y venís ya trabajando en la Carta Europea de Turismo Sostenible, porque como bien os comentábamos en uno de estos correos de invitación a esta jornada, se trata de una iniciativa, esta del cálculo de vuestra huella de carbono y la elaboración de este plan de reducción, que sería uno de los pilares de trabajo fundamentales de ese desarrollo de los compromisos en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Por tanto, es un poco
ayudaros a que poco a poco materialicéis esos compromisos. En segundo lugar, tendríamos aquellas empresas que hayan adoptado otros compromisos, como el sistema SICTER, el ATU de calidad, la marca Parque Natural, etcétera. De alguna forma es también ayudaros, aunque en este sentido sería una actividad que sería complementaria a lo que estáis haciendo, no tiene una relación directa, una contribución directa a cualquiera de estos distintivos, pero siempre es importante que aquellas empresas que ya habéis empezado a trabajar en materia de calidad o de fomento de la economía de proximidad en el parque natural, pues que también tengáis este tipo de herramientas y que poco a poco abordéis vuestra contribución al cambio climático. Y por último, en el caso de que no llenemos el cupo con 50 empresas que entren en alguno de estos criterios, cualquier otra empresa que esté dentro de la misma. Lo que sí estableceremos es un orden de inscripción para que de alguna forma le demos agilidad a este proceso de inscripción y lo antes posible, no lo demoremos mucho, podamos empezar ya a hacer las primeras visitas y empezar a preparar los primeros inventarios y planes de reducción de las empresas interesadas. ¿Qué vamos a hacer para calcular vuestra huella de carbono? Bueno, pues básicamente lo primero que vamos a necesitar, y por eso el tener esa entrevista con vosotros y esa visita, es conocer los límites de vuestra empresa y en cuanto a qué actividad desarrolláis, qué maquinaria tenéis, qué instalaciones son las que, con las que contáis, etcétera, y cuáles son, por tanto, los límites operativos. Es decir, os decía al principio que tenemos que calcular las emisiones asociadas a vuestra actividad de manera directa. Por tanto, tenemos que saber en qué consiste vuestra actividad, qué consumos de energía, de combustible y demás son necesarios para desarrollar la misma y también qué otras cuestiones no entran dentro de vuestra actividad, porque o bien queden en manos de un proveedor o sean servicios sobre los que no tengáis la capacidad de decisión totalmente al 100%. Por tanto, tendremos que ver un poco esos límites dentro de esa primera visita y esa primera entrevista. También elegiremos el periodo de referencia. En este caso, por operatividad, tendremos que referirnos todas las actividades que desarrolláis y todos los consumos de electricidad y combustible al año 2023. ¿Por qué? Pues porque para poder hacer el cálculo tenemos que tener los datos de un año completo. Y hasta ahora vamos a iniciar los trabajos sin haber completado el año 2024. Pero es que aunque iniciásemos los trabajos el 1 de enero del 2025, técnicamente no podemos tener los datos reales de consumo y demás del año 2024 completo hasta marzo o mitad de abril del año 2025, por experiencia y por operativa. Por tanto, sabemos que no llegaríamos en plazo si nos planteásemos hacerlo para el año 2024. Por eso se ha elegido el año 2023 como referencia para hacer estos cálculos y medir estas emisiones. ¿Qué datos de actividad son los que vamos a necesitar? Pues principalmente datos de consumo, pero no porque nos lo digáis de viva voz, que nos los creemos al 100%, sino que tendremos que respaldarlos con facturas, con albaranes, con registros de uso de vehículos, etc. Es decir, si os preguntamos cuánta energía estáis consumiendo en una determinada instalación de vuestra empresa, pues vamos a necesitar la factura del año 2023 de la compañía eléctrica, es decir, lo que han facturado, porque ahí aparece tanto la cantidad de electricidad que habéis consumido como un elemento que es muy importante, que son lo que se denomina factores de emisión. Es decir, cada vez que consumimos un kilovatio de la red de electricidad, generamos unos determinados gramos de CO2 que se emiten a la atmósfera. Pero esos gramos de CO2 no son los mismos en esta instalación, en esta oficina de la que yo estoy hablando, que en cualquiera de vuestras instalaciones, ya sean hoteles, restaurantes o empresas desde las que estáis participando esta mañana en esta jornada. Depende de muchísimos factores. El primero de ellos es de vuestra compañía de electricidad, pero también de que tengáis actividades de autoconsumo. Es decir,
hay diferentes elementos que influyen en esos factores de emisión. Por eso necesitamos estas facturas de vuestra compañía eléctrica, porque es donde vamos a saber exactamente cuánto CO2 emite cada uno de los kilovatios que habéis consumido. Y ese es un dato que anualmente no se sabe y no se comunica hasta mediados de abril del año siguiente. Por eso digo que técnicamente sería imposible hacer los cálculos para el año 2024. Y otra cuestión que también tenemos que hacer y que va a ser bastante interesante tener vuestra opinión y vuestra información es definir la unidad de actividad. La huella de carbono no es simplemente 8 toneladas de CO2 en el año 2024, sino que hay que asociarlo a una determinada unidad de actividad, es decir, es cantidad de CO2 emitida por cliente o usuario de vuestra actividad o de vuestro servicio, facturación anual, número de actuaciones realizadas, etcétera. Es decir, lo que quiere medir la huella de carbono no es simplemente cuántas emisiones se han generado, sino en vuestro día a día, a cada persona a la que desarrolléis un servicio de turismo activo, a la que hacéis un asesoramiento en vuestro centro de visitantes o a la que alojáis en vuestro hotel, cuánto es el CO2 asociado al servicio prestado a esta persona. Por eso necesitamos al final una unidad de actividad, sea el número de usuarios que habéis tenido durante el último año, el número de servicios que hayáis realizado, es decir, de actividades en el medio natural que habéis realizado y personas medias por cada uno de esos servicios, o bien la facturación anual o el tamaño de vuestras instalaciones si es que no hubiese otro tipo de datos. Pero no va a ser un valor absoluto, porque de esa forma, año tras año, podéis ir midiendo si vuestra huella de carbono va mejorando. Es decir, si este año a cada uno de las personas que he alojado en mi hotel han generado 2 kilos de CO2 y fruto de mis medidas de reducción, dentro de 5 años emiten 1 kilo de CO2 por cada persona alojada. Eso sería una señal de que se está trabajando óptimamente en la reducción de la huella de carbono. Y además de estos datos, básicamente lo que vamos a necesitar conocer es consumo de combustible en instalaciones fijas, es decir, el consumo de combustible en instalaciones de calefacción, de generación de electricidad, si es que tenéis algún tipo de generador o algún otro tipo de maquinaria. Y por supuesto, también consumo de combustible en vehículos y otra maquinaria móvil, es decir, consumo de combustible en los vehículos asociados a vuestra actividad, sea un vehículo de transporte o un vehículo que utilicéis para el desarrollo de vuestra propia actividad. Estoy pensando, por ejemplo, en una actividad que sea una ruta en 4x4 o una ruta en kayak que necesitéis o tengáis algún tipo de vehículo para el transporte de las embarcaciones, etc. Y también vamos a necesitar saber si tenéis equipos de aire acondicionado o de climatización, si habéis hecho recargas de gases en el último año, en el año 2023. Porque estas recargas lo que van a evidenciar es que ha habido una pérdida de gases fluorados. Y estos gases fluorados tienen igualmente un impacto en el cambio climático. Y por supuesto, si habéis hecho recarga de extintores, porque estos extintores al fin y al cabo están en muchos casos recargados con CO2. Por tanto, la recarga supone que han perdido su CO2 y lo han emitido a la atmósfera. Así que también tendremos que contabilizarlo. Y luego, por otro lado, os vamos a pedir el consumo de electricidad de la red, lo que os decía anteriormente de las facturas de vuestra compañía eléctrica. Y si tenéis instalaciones de generación de energía renovable, vamos a conocer también cuánta energía habéis vertido a la red, porque de alguna forma eso va a ser un equilibrio entre lo consumido y lo vertido a la red. Básicamente está la información, pero como os decimos, la idea es que esté respaldada por factura o por algún tipo de documento que lo sostenga, porque además, de cara a esa futura verificación por una tercera parte, en este caso por el Ministerio, es posible que nos las pidan para saber que los datos que aportamos son reales. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Pues bien, una de las cuestiones que existen o que una de las herramientas de las que nos hemos dotado para hacer este cálculo es lo que se llama una calculadora de emisiones. Como al final lo que tenemos que conocer es cuánto habéis consumido de
combustible, de electricidad y demás, y cuántas emisiones genera este combustible o esta electricidad en función de su factor de emisión, pues esta calculadora de emisiones lo que hace es la comparativa. Y al final lo que vamos a tener es una cantidad de dióxido de carbono equivalente que, si os fijáis, está medida en gramos, kilogramos o toneladas, es decir, una unidad de masa, de peso de ese dióxido de carbono equivalente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a medir, por decirlo así, es cuánto pesaría o cuánto sería la masa del volumen de CO2 que habéis emitido a la atmósfera. Y todo esto lo tenemos que asociar, es decir, esa cantidad emitida por unidad de actividad de vuestra empresa. Y eso será vuestra huella de carbono. Y además de eso, ¿qué más tendréis que hacer? Pues conjuntamente lo que elaboraremos es un plan de reducción a 5 años. Es decir, sabiendo que vuestras emisiones actuales y vuestra huella de carbono actual es 20, por ejemplo, pues de qué forma, ya sea a través del uso de energías limpias o renovables, de la mejora de la eficiencia energética en vuestras instalaciones y maquinarias, de la adopción de buenas prácticas en el consumo de energía y combustible, tanto por parte vuestra como personal de vuestra empresa, como de vuestros posibles usuarios y consumidores o clientes, o bien fomentando el uso de vehículos menos contaminantes y otra serie de medidas, de qué forma planteáis reducir estas emisiones en el periodo de 5 años. De manera que tendremos que establecer un objetivo de, si actualmente mis emisiones suman 20 toneladas, mi objetivo es que dentro de 5 años sumen 10 toneladas, reducirla en un 50%. Y eso será un objetivo que tendremos que plantear de manera conjunta. Es decir, por una parte, con nuestro asesoramiento, pero por otra parte, con vuestra capacidad de adoptar este tipo de medidas y la capacidad que tengáis real de poner en marcha esta iniciativa en los próximos años. Y todo esto, como os digo, serán documentos sí, documentos que iremos preparando conjuntamente, pero uno de los objetivos del programa también es que haya una verificación externa o se facilite que una entidad externa verifique estas emisiones. Esto es algo que se hace de manera habitual. Os decía antes que existe una norma ISO que mide la huella de carbono y, claro, obviamente esa norma ISO está creada precisamente para que las grandes empresas midan su huella de carbono y una entidad de certificación tipo AENOR o SGS, Bureau Veritas, pues verifique que ese inventario de huella de carbono es real y le dé el correspondiente certificado. Pues bien, para empresas más pequeñas existe una iniciativa que además lleva en funcionamiento ya más de 10 años por parte del Ministerio de Transición Ecológica, lo que era el Ministerio de Medio Ambiente anteriormente, que después ha ido cambiando de nombre sucesivamente. Pues bien, el actual Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, perdón, tiene un registro de huella de carbono. Y este registro de huella de carbono está a la disposición de cualquier pequeña empresa, cualquier pyme que opere en España. Únicamente lo que plantea es que hay que utilizar una serie de herramientas que ellos facilitan, una calculadora, un modelo de plan de reducción, etcétera, que ellos facilitan y que por tanto utilizaremos para también facilitar este trámite. Y lo que hacen en la Oficina Española de Cambio Climático es revisar esos datos que se aportan, esos informes, y en el caso de que les parezca que son coherentes y que los datos que reflejan son reales, pues facilitan el uso de un certificado como este, o de un logotipo, perdón, como este que tenéis en el centro de la pantalla. Es decir, un certificado de registro de huella de carbono en el Ministerio de Transición Ecológica, y lo que dice es que esta empresa, que en este caso este distintivo pertenece a Sostenibilidad Medida, nosotros medimos las emisiones de alcance 1 y 2 y lo que conseguimos en el año 2008 fue hacer el cálculo y la reducción de emisiones. Para obtener esta reducción tuvimos que hacer el cálculo durante 4 años seguidos, es decir, lo hicimos 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018,
y evidenciar que había una reducción significativa de más del 10%. Por tanto, eso nos permitió tener este certificado. He visto una mano levantada de Emilio. No sé si tiene alguna duda o Sí, consulta. sí, aprovechando esto que estás comentando, bueno, eh, creo que mucha gente me conoce, soy Emilio Molero, compañero de Esther González, que está llevando este contrato también del Servicio de Turismo de la Diputación. Y lo que quería que escucharan las empresas y es que una vez que terminen con vosotros este contrato, esta prestación de servicio que se hacen a través del plan de sostenibilidad, cómo la empresa, qué coste tiene, si lo tiene, pueden seguir intentando no solo calcular, sino como vosotros habéis hecho también, llegar a reducir y ojalá y sea posible llegar a compensar, ¿no? Y completar el circuito. Durante ese proceso, que puede durar a su voluntad los años que fueran necesarios, eh, hay que pagar algo por disfrutar de esta calculadora, de este servicio. Esto es gratuito. Es totalmente gratuito. Gracias. Es decir, que precisamente, por decirlo así, con este programa de asistencia técnica que os presta la Diputación de Jaén, os vamos a hacer el trabajo de asesoramiento el primer año y para los años sucesivos, la puesta al día de la calculadora y la remisión de la documentación al ministerio, podríais hacerlo directamente, puesto que lo que es el coste de verificación por parte del ministerio es gratuito. Es decir, el ministerio no cobra nada por facilitar esta revisión y facilitar el uso de este certificado. Y si me permite, ya que estaba interviniendo, comentar cosas que se quedaban pendientes, si tú quieres luego las extiendes, como Sí. también hablabas de tener acceso a una información de la empresa. Quiero insistir y que las empresas lo sepan. Dos cosas. Por un lado, que sostenibilidad medida con prescriptivo, ¿no? Ha firmado también un contrato de confidencialidad con la Diputación de Jaén para poder tener acceso y a manejar vuestros datos, con lo cual están comprometidos a no hacer ningún uso ni a hacer difusión de vuestros datos que quedan exclusivamente para el cálculo y para el asesoramiento. Y de la mano de esto, que no os sintáis, si es que alguien en algún momento lo ha sospechado, que aquí se está haciendo ninguna fiscalización de cómo trabajáis o de cuáles son las empresas que menos emisiones tienen, sino precisamente lo que perseguimos con esto y también esperamos que en este contrato se desarrolle es ayudaros no solo a entenderlo y a formar parte de este club de sufridores de emergencia climática, sino también a que visibilicéis y comuniquéis a vuestros clientes estos intentos, que no son escasos, ¿no? De calcular y de intentar reducir la huella de carbono. Porque aunque hoy pudiera parecer que algo superfluo, mañana, no pasado mañana, mañana será imprescindible que le ofrezcáis esta información a vuestros clientes. Yo no me callo ya y os dejo continuar. Tranquilo. Para nada, al contrario. Muchas gracias, Emilio. Eh, bueno, os decía que este era el certificado del ministerio. Si veis aquí hay otro que se denomina SACE. Esto son las siglas del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones y es que en el marco de la Ley Andaluza de Cambio Climático, que se aprobó precisamente a finales de 2018, la Junta de Andalucía, la Consejería de Desarrollo Sostenible, puso en marcha una iniciativa similar. Tan similar es que hoy por hoy prácticamente pues, se puede hacer el trámite bien a través de la Oficina Andaluza de Cambio Climático, bien a través de la Oficina Española y si se solicita, hay que hacer un trámite adicional, se obtienen los dos certificados a la vez, el de la Oficina Andaluza y el de la Oficina Española, porque al final es, de hecho, poco a poco se han ido armonizando las calculadoras, se ha ido armonizando la documentación que se solicita, por tanto, casi que a aquellas empresas que al final hagáis el último trámite podréis tener incluso el 2x1 y si os fijáis, pues también aparece lo de calculo, reduzco y compenso, es decir, que son totalmente asimilables ambos sistemas, ambos registros. Lo que ocurre es que, como decíamos, este es a nivel estatal y este es a nivel andaluz exclusivamente. Pero por lo demás el procedimiento es el mismo, ambos son gratuitos, etcétera. Y bueno, como bien decía Emilio,
hasta ahora todo esto es voluntario, pero el hecho de que se pongan en marcha estas calculadoras, como os decía, y esta iniciativa, en el marco de la Ley Andaluza de Cambio Climático y en el marco de la futura Ley Estatal de Cambio Climático, aunque no tiene ese nombre, tiene otro nombre mucho más largo, es porque ya en esas leyes se empieza a plantear la posibilidad de que se empiece a hacer obligatorio este registro de huella de carbono en función del tipo de empresa. Claro. Obviamente es algo orientado a grandes empresas, pero que poco a poco ese requisito puede ir siendo cada vez más o llegar hasta empresas de cada vez menor tamaño. Por tanto, ahora mismo es algo que ya se ve, como bien decía Emilio, ya no para pasado mañana, sino para mañana, en la medida en que estas leyes pues ya están empezando a ponerse de aplicación, y por eso, por parte de estas dos administraciones, el facilitar esta herramienta y el que aprovechéis para familiarizaros con ella, porque de alguna forma es lo que os va a facilitar que cuando sea un requisito obligatorio, pues tengáis buena parte del trabajo ya avanzado. Y bueno, para el registro en el MITER, en este registro del Ministerio, pero igualmente para la Oficina Andaluza de Cambio Climático, obviamente os van a pedir que completéis una solicitud de inscripción, es decir, que pidáis inscribir vuestra huella y que deis unos datos muy básicos de la misma. Tenéis que acreditar la capacidad legal, es decir, en este caso no es algo que podamos hacer nosotros por vosotros, es decir, que yo pueda presentar la documentación de una huella de carbono de cualquiera de vosotros, sino que tiene que hacerlo la empresa en su nombre y acreditar que quien firma toda esta solicitud es una persona con la capacidad legal de representar a esta empresa. Eso es importante porque, ya digo, hace que haya, obliga a que haya que hacer determinados trámites de presentación de estatutos, etcétera. Obviamente lo que piden es el inventario del cálculo de emisiones. En este caso es válido el formato en una de sus calculadoras y básicamente, por decirlo de una manera muy sencilla, es un Excel, algo más complejo, pero totalmente cumplimentado en los campos que es necesario para que al final aparezca el dato de huella de carbono para vuestra actividad. También piden un breve informe de descripción de la organización, es decir, una pequeña memoria explicando qué actividad hacéis, qué aspectos son los que consideráis más importantes en vuestro impacto o en el impacto de vuestra actividad en el cambio climático, cuáles son vuestras instalaciones, dónde están ubicadas, qué tipo de instalaciones tenéis y cómo impacta eso en el cambio climático. Es decir, una breve memoria descriptiva para que ellos entiendan que no simplemente es un Excel con datos, sino qué empresa es la que hay detrás. Y junto con ese breve informe, un plan de reducción de emisiones, que puede ser perfectamente una tabla con compromisos y una fecha estimada, pero que de alguna forma también lo que piden es un pequeño informe de cómo vais a abordar esta reducción de emisiones. Y como os digo, nosotros podemos acompañar en la preparación de esta documentación y, en el caso necesario, cualquier consulta que tengáis con la oficina del Ministerio, con la Oficina Española de Cambio Climático o la oficina andaluza, podemos servir de nexo para intentar resolver aquellas cuestiones que se puedan plantear. Y en cuanto a beneficios que queremos o que creemos y que vemos que puede tener esto para vuestras empresas, bueno, pues el primero de todo, lo que os decía, la reducción de consumo y el aumento de la eficiencia energética. Es decir, vamos a hacer una auditoría, una mini auditoría, una revisión de qué consumos de energía hay en vuestra empresa y de alguna forma vamos a ver en qué medidas se pueden reducir y a través de qué iniciativas. Por tanto, vamos a trabajar sobre la eficiencia en el consumo energético que tenéis en vuestras actividades. Y eso, como os digo antes, igual hace 5 o 6 años no era relevante porque estábamos en un entorno en el que la energía era algo más barata que ahora y parecía que no nos importaba tanto, pero después del shock que hemos tenido con la guerra de Ucrania, creo que todos tenemos mucha más conciencia de el coste que puede tener la energía y la importancia que puede tener para la viabilidad de nuestro negocio. Por tanto, creo que esto es un ejercicio que puede ser bastante positivo. Obviamente, si hacemos esta reflexión, eso nos puede plantear ahorros a medio y largo plazo. Es decir, empezar a ahorrar, obviamente parece que no es tan relevante, pero a largo plazo puede suponer una parte importante, sobre todo en una coyuntura en la que de nuevo vuelva a subir. No lo abrimos.
Por supuesto, estamos hablando de esta mejora de la imagen corporativa y del impulso a iniciativas de responsabilidad social. Es decir, todo esto que estamos comentando puede ayudaros a que vendáis, por decirlo así, aunque la palabra no sea la más adecuada, vuestros compromisos con la sostenibilidad y a que cada vez más, lo sabéis, que hay turistas y otro tipo de empresas o grandes empresas de organización de viajes, etcétera, que se están preocupando por este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque posiblemente a ellos también, a su vez, se le están pidiendo el reporte en materia de sostenibilidad. Por tanto, poco a poco van a pedir esta información. También ayuda a la obtención de un elemento diferenciador en producto y servicio, es decir, de alguna forma, aquellas que hagáis esta iniciativa os diferenciáis frente al resto en cuanto a haber adoptado ya o haber conseguido ese distintivo por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Hay, por supuesto, posibilidades de marketing y comunicación asociada a la huella de carbono. A poco que esto lo difundáis, obviamente ese logotipo os permiten difundirlo en vuestra página web, en cualquier soporte de comunicación y publicidad. Por tanto, eso cada vez más se va a estar más familiarizado y, por tanto, cada vez más va a llamar la atención de vuestros potenciales clientes. Obtención de ventajas competitivas. Lo dicho, puede ser que os abra puertas a optar a determinados clientes que ya empiezan a seleccionar su iniciativa o en este caso, sus empresas turísticas en función de este tipo de cuestiones. También, aunque igual no es vuestra situación, la oportunidad y facilidad de acceso a mercados exteriores. Está claro que las empresas que se dedican a la exportación o trabajan con mercados exteriores saben que hay determinados mercados mucho más preocupados y sensibles a este tipo de cuestiones y por tanto los posiciona mucho mejor. La anticipación a futura normativa, ya os digo que ya está en marcha o ya está sobre la mesa aprobada la Ley Andaluza de Cambio Climático y en cuanto se apruebe su reglamento se establecerá la obligatoriedad o quién tiene la obligatoriedad de poner en marcha este tipo de cálculos y la Ley Estatal de Cambio Climático también recoge ya esa obligatoriedad. Por tanto, va a ser cuestión de tiempo de que tengáis que hacer este reporte. También la posibilidad de acceso a subvenciones y financiación es un elemento que se valora cada vez más porque de alguna forma es un respaldo a vuestro compromiso en materia de sostenibilidad y también una posibilidad de mejorar criterios ambientales en licitaciones. Esto es tal cual, es decir, en la Ley Andaluza de Cambio Climático se plantea que sea un criterio valorable en licitaciones y ya de hecho en algunas licitaciones de la Junta se está valorando positivamente el que las empresas licitadoras cuenten con ese registro de huella de carbono tanto en el Ministerio como en la Oficina Andaluza de Cambio Climático. Por tanto, ya estamos viendo que todas estas ventajas y beneficios a los que podéis optar, pues cada vez más son más patentes. Y por último, me gustaría contaros dos experiencias que creo que os pueden servir de inspiración de qué se está moviendo en torno a nuestra huella de carbono. Y es, por ejemplo, el caso de que Costa del Sol, como destino turístico, hace ya un par de años que no solo realiza estas acciones para las propias empresas de este destino, es decir, en el sentido de impulsar que las empresas de la Costa del Sol sean sensibles y desarrollen este tipo de medidas, sino que también ha desarrollado una calculadora de huella orientada a los turistas que vienen a visitarlo. ¿Por qué? Porque saben que es la forma de captar cada vez más un turismo más sensible a este tipo de cuestiones, más comprometido y de alguna forma que cuando se vayan de aquí los turistas tengan la conciencia de este ha sido mi impacto por la visita a la Costa del Sol y por qué no que sea una medida de competitividad frente a otros destinos turísticos. Por tanto, ya se está empezando a adoptar este tipo de cuestiones y obviamente, bueno, pues eso hace que también los turistas, pues poco a poco, hoy por hoy no serían el segmento mayoritario, pero poco a poco están teniendo cada vez más conciencia y más constancia de este tipo de iniciativas. Por tanto, vemos que es un camino que se está poco a poco desarrollando y que cada vez más va a tener más importancia. Y luego otro ejemplo
que además esto tiene una aplicación directa también en Andalucía. Y os hablaba antes del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, de ese registro que creó la Junta de Andalucía. Y dentro de ese sistema andaluz, si os fijáis, el nombre es Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, lo que plantea es la posibilidad de que poco a poco se hagan acciones de compensación de emisiones en ecosistemas de Andalucía, ecosistemas naturales. Y este ejemplo es lo que han hecho en Formentera. En Formentera, obviamente, no tienen una variedad y disponibilidad de ecosistemas forestales para hacer compensación de emisiones. Tenía que haber estado en una reunión. Voy a darle a esto. Que le ayude a poder hacer este tipo de cuestiones, pero han detectado que ellos tienen una serie de bosques submarinos, que son las praderas de Posidonia oceánica, y lo que han creado es un programa de apadrinamiento de bosques submarinos por parte de grandes empresas o de visitantes a título individual que van a la isla de Formentera. Y todo esto está liderado por el Consell Insular de Formentera y el ámbito, el área de turismo y de desarrollo sostenible. Aquí veis que Red Eléctrica tiene su bosque, Supermercados de Formentera tiene el suyo, Estrella de Galicia, Pureva, pero también vemos unos resorts y unos hoteles y el ferry que están haciendo su compensación de huella de carbono, contribuyendo a la restauración de estos bosques submarinos de Posidonia oceánica. Y os digo esto porque el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones lo que se está planteando es hacer esto, pero también en ecosistemas terrestres, es decir, en masas forestales. ¿Y qué os voy a contar a las empresas y los habitantes de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas sobre la primera y la más grande masa forestal que existe en Andalucía? Por tanto, no solo estas medidas en materia de compensación pueden pueden ayudar a atraer recursos para la conservación de esas masas forestales, sino que una forma de desarrollar esta iniciativa es a través de experiencias turísticas. Es decir, ya no se trata exclusivamente de que alguien pague porque se haga esto, sino diseñar experiencias turísticas en torno a estas medidas de restauración, en torno a un buceo consciente que ayude a recuperar limpiando o restaurando praderas de Posidonia, o una experiencia turística que sea un paseo por determinada masa forestal de la Sierra de Cazorla Sur y Las Villas, en las que además se hagan labores de restauración de la misma para contribuir a la fijación de carbono en esta. Lo lanzo, pero digo que, por ejemplo, en los últimos meses ya se están planteando iniciativas turísticas en ese sentido por parte de empresas turísticas, por ejemplo, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Dentro del marco de otra serie de proyectos turísticos que se están desarrollando, ya se está planteando el hecho de que a través de hoteles, en colaboración con empresas de turismo activo, se diseñen estas experiencias turísticas para que al final se contribuya no solo a la limpieza y a la conservación de este espacio natural, sino a la generación de iniciativas de compensación de huella de carbono y de otro tipo de huellas de cara a grandes empresas que financien ese tipo de iniciativas. Por tanto, ya digo que esto puede ser el comienzo de no solo de vuestro compromiso en materia de lucha contra el cambio climático, un compromiso que seguro que ya tenéis, pero que podemos dar un pasito más allá, sino también del diseño de nuevas iniciativas y experiencias turísticas dentro de vuestro espacio natural para precisamente ir poco a poco diferenciándoos como un destino muy comprometido y sobre todo que apuesta por la sostenibilidad. Y dicho esto, pues me gustaría dedicar estos minutos que nos quedan precisamente a que planteéis dudas, consultas o cualquier otro tipo de cuestión que os haya podido surgir durante esta pequeña charla. Y sobre todo, bueno, pues animaros a que contemos con vosotros y a que poco a poco pues trabajemos para vosotros en el desarrollo de este tipo de iniciativas en los próximos meses. Así que por mi parte, pues os dejo para que planteéis cualquier otro tipo de duda o consulta que os pueda surgir. Muchísimas gracias. Vale, estoy viendo Bueno, el chat y veo que
que habéis estado interesados en recibir precisamente esta información por mail y demás. Por supuesto que os enviaremos tanto la información como todos los pasos siguientes para que estéis al día. Sí, bueno, yo quería decir que desde ya está abierto el plazo de inscripción. De hecho, voy a colgar aquí el enlace, aunque además lo vamos a enviar por correo electrónico a todas las empresas a las que os hemos avisado para acudir a esta sesión informativa. Pues igualmente se va a enviar por correo electrónico para todas aquellas que estén interesadas en inscribirse, pero lo pego aquí ya el enlace en el chat para que lo tenga claro y quiera... Sí, bueno, ahí está colgado, la web de Diputación. A ver si está Y bien. que lo difundan. Sí, bueno, sí, por supuesto, que lo difundáis entre aquellas que creáis que también pudieran estar interesadas en realizar en recibir esta asesoría, pero que no han podido estar hoy aquí. Y bueno, no sé si a alguien se le ha quedado alguna dudilla o alguna cuestión por resolver. De todas maneras, si me permitís, solo apuntar que, bueno, que habéis visto una presentación, quizá a lo mejor si no estáis familiarizados con todas estas cuestiones más técnicas o más científicas, os pueda a lo mejor de momento costar digerir toda esta información. Pero bueno, desde nuestra parte, de parte de Juanjo y mía, animaros y quitaros un poco, si tenéis algún miedo o algo a que esto se vaya a convertir en una cuestión muy compleja, que por nuestra parte os vamos a ayudar en todo. Va a ser mucho, o sea, si hay esa información que es la que necesitamos y al final nos la podéis dar con las visitas y demás, nosotros iremos acompañando en todo momento a cada uno de vosotros y que no se va a hacer tan complicado y que no, sobre todo eso, que nosotros iremos llevando un poco el barco y que lo que necesitamos de vosotros al final es información. Y teniendo esa información ya nosotros iremos dando pasos y al final conseguiremos el objetivo. Bueno, yo quiero agradecer la exposición que habéis hecho los dos, Rafael y Juan José. A mí me ha quedado claro. La verdad, no sé si espero que los demás asistentes también. Ha estado muy bien detallada y bueno, no lo he comentado al principio, pero que es una empresa que cuenta con más de 12 años de experiencia en proyectos similares, una consultora almeriense que le avala su experiencia. No, nadie levanta la mano, nadie comenta nada, entonces, bueno, alguna inscripción ya he recibido, ¿eh? He recibido la primera. Se ha suscitado interés. Vuestro contacto y como siempre, a nosotros nos gusta en nuestra política de sostenibilidad decir que nos gusta contagiar la sostenibilidad desde el ejemplo. Precisamente una de las cuestiones que hicimos, por eso hemos compartido lo del registro de huella de carbono, porque llevamos ya 10 años haciendo el cálculo y el registro y demás. Y aquí podéis ver que precisamente este fue algo muy casual, pero esto nos hizo que consiguiéramos un reconocimiento como una de las 101 empresas españolas por el clima, por nuestra contribución en la lucha contra el cambio climático. Entonces, os digo esto porque, aunque parezca que a priori decir qué puedo sacar de aquí más allá de ese registro, puede ser que precisamente estas cuestiones estén cada vez más valoradas y que en un futuro, pues, bueno, pues seáis reconocidos o abra las puertas de algún tipo de colaboración comercial o empresarial, precisamente por contar con este reconocimiento. Así que intentar aprovechar la oportunidad porque, ya digo, os puede surgir y damos fe de ello. Así que... Solo preguntar... Vale. preguntar un detalle. Las empresas que no han podido estar o que más adelante puedan escuchar el audio, porque creo que lo habéis grabado y que va a estar disponible, ¿no? Efectivamente.
¿Tienen algún tiempo para inscribirse? El proceso, como va a estar abierto una serie de meses, ¿hasta cuánto se pueden incorporar? Si no están dentro de un mes, si no están dentro de 15 días, ¿podrán apuntarse más tarde? La idea sería que estuviesen a lo largo como máximo del mes de noviembre. Más que nada para que nos dé tiempo a hacer esas visitas, recopilar la información, etcétera. Porque si llegase alguien en el mes de enero porque se haya despistado, etcétera, vamos a tener que ir contra el reloj para que nos diese tiempo a hacerlo todo dentro de los plazos que luego vamos a tener de justificación y demás. Así que por eso hemos insistido en que no lo vayan dejando y sobre todo porque además son plazas limitadas, es decir, que aunque a priori pueda parecer que hay disponibilidad, puede ser que se curan las plazas y que por tanto el momento en que ellos quieran, pues ya no haya tal posibilidad. Pero vamos, que en principio lo ideal sería que durante noviembre tuviésemos estas 50 plazas. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, damos por concluida la sesión informativa y de nuevo agradecer a todos vuestra asistencia y la exposición que ha hecho Juan José y su compañero Rafael. Muchísimas gracias. Nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Igualmente. Bueno, Adiós. muchísimas gracias. Adiós a todos. Hasta luego.